Hola chicos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a aprender a utilizar una alternativa, también casera, artesanal, para reemplazar algunos materiales que probablemente no tengamos. Vamos a ver una de las técnicas líquidas de dibujo o pintura, que es la tinta china, y que en este caso la vamos a reemplazar por café. Ese café que viene granulado, el café instantáneo para disolver, eso es lo que vamos a usar en vez de tinta. Y para eso luego voy a explicar paso a paso este pequeño proyecto que he elaborado con sus referentes incluidos. Para poder fijar nuestra cartulina en nuestro tablero inclinado para empezar nuestro trabajo, es necesario que en la parte de atrás le pongamos un par de pedacitos de cinta para poder fijar nuestra cartulina bien. Con la ayuda de una regla vamos a establecer que quede bien recta, que no esté torcida, y luego la vamos a sujetar así temporalmente. Pero para esto ya tienes que tener listo unos listones de cinta para poner en cada lado. Yo te recomiendo que con la ayuda de una regla y un lápiz midas entre 1,5 centímetros y medio centímetro como mínimo alrededor, como una especie de marco, para que la cartulina pueda estar fijada con la cinta. Calculas ese medio centímetro y alrededor de la cartulina fijas la misma cantidad de cinta. De esta manera queda completamente fijada nuestra cartulina, y esa distancia en el borde de 5 milímetros para el pegamento de la cinta es importante, porque si vamos a trabajar técnicas líquidas, la cartulina al humedecerse va a generar unas ondas o una especie de arrugado que lo que hace es ejercer presión sobre los bordes y puede hacer que se despegue del tablero. Muy bien, ya tenemos nuestra cartulina adherida al tablero por los 4 costados con cinta. Hemos utilizado una distancia de 5 milímetros del borde para que la cartulina esté bien sujeta. Claro, yo estoy utilizando una cartulina de 300 gramos profesional de fibras de algodón. Es bastante más resistente al agua. Pero si utilizaras una cartulina más delgada o papel, lo cual no te recomiendo tanto si vas a utilizar para esta técnica tipo acuarela, tinta o tintas líquidas, que es el objetivo de este video, tendrías que ponerle un margen de 1 centímetro para que la cartulina esté bien fija. Ahora, como estamos en un contexto de bachillerato internacional, vamos a aprovechar en todos nuestros ejercicios para profundizar en las prácticas, en las metodologías y en los enfoques de enseñanza y aprendizaje. He elegido el tema del rostro de Cristo, y para eso he hecho una breve investigación también teniendo en cuenta lo que yo quiero hacer. Entonces, he encontrado una imagen de Caravaggio, una de Leonardo, el Salvator Mundi, que es muy conocida, y una de un pintor que a mí me encanta también de la época, que se llama El Greco, Domenicos Theotokopoulos, El Greco. Bueno, yo los he elegido, en primer lugar, estas dos imágenes, tanto la de Leonardo como la del Greco, porque estoy muy interesado en este gesto de la mano, que se repite aquí. Este gesto de la mano me interesa mucho y yo lo voy a reproducir. Entonces, estos vendrían a ser mis referentes conceptuales, en el sentido de que yo necesito para mi planteamiento no solamente la posición, los colores, la composición, algunos gestos y características de lo pintado por ellos, sino que también hay toda una reflexión acerca de la imagen de Cristo y de cómo ellos la plantean, teniendo en cuenta sus propios contextos en su momento. Esto de acá también lo considero como un referente contextual porque, bueno, es un poco posterior, ya pertenece a lo que es el barroco, Caravaggio. Sin embargo, digamos que podría estar también junto a los referentes técnicos, pero he decidido colocarlo aquí porque Caravaggio tiene una mística especial que se relaciona con la mística planteada por estos dos artistas renacentistas. Caravaggio, por ejemplo, a mí me interesa por esa luminosidad, esa manera casi teatral de resaltar la figura sobre el fondo oscuro. Entonces, cuando nosotros hagamos el trabajo, cuando ustedes vean la demostración que voy a hacer acá, yo me voy a guiar bastante tanto en las formas, las posturas y la expresión psicológica de los Cristos representados por Leonardo y el Greco, y voy a tratar de darle esa mística a través de la transparencia de la luz
y el contraste con el fondo oscuro que tiene Caravaggio. En la parte de referentes técnicos, por ejemplo, he elegido al artista peruano Luis Palau Verastain, ¿no? Un arequipeño maestrísimo, ya es un señor bastante de edad, pero todavía está vivo, en el uso de la pintura al agua o acuarela. Las salvedades que él, este es un autorretrato, por ejemplo, las salvedades que él prepara, fabrica sus propias pinturas, por eso es que no se le puede decir como que acuarela, porque él utiliza como acuarela un material alternativo, y es por eso que también lo he elegido, no solamente por una forma magistral que tiene de manejar la pintura al agua, sino porque él desde que tiene uso de razón fabrica sus propios materiales, y este es un tutorial sobre cómo vamos a hacer nosotros prácticamente lo mismo utilizando el café como una tinta. Si analizamos los referentes de Leonardo, por ejemplo, también el del Greco un poco, vemos que ellos han centrado completamente la composición colocando el rostro de Cristo completamente al centro. Sin embargo, yo quiero darle un poco más de espacio a la mano para darle de alguna manera una especie de coprotagonismo en la composición, y necesito que haya un poco más de espacio a la izquierda, por lo cual voy a descentrar ligeramente. La mitad de nuestro formato vendría a ser esta, y yo he descentrado hacia la derecha un poco la composición. Fíjate cómo es que ahora la mano ha ocupado el lugar central, y eso es lo que yo te decía. Yo había descentrado la cara de Cristo un poco hacia la derecha para darle más protagonismo a la mano, y ahora lo que tengo es que la mano ha quedado en el centro de la composición. Es importante para poder empezar nuestro dibujo, para cualquier técnica líquida por lo general, ya sea acuarela, tinta, lo que sea, debemos disminuir la intensidad del lápiz que hemos utilizado para que no interfiera, a menos que así querramos, pero por lo general y de manera clásica es mejor disminuir la intensidad del lápiz o del carbón si has usado carbón para dibujar. Para eso yo recomiendo usar el limpiatipo y deslizarlo de esta manera, como rodándolo sobre la cartulina, para simplemente atenuar o disminuir la intensidad del lápiz. Si utilizas un borrador, es probable que se te pase la mano y termines eliminando partes de tu dibujo que te van a servir para poder guiarte a la hora de pintar. Lo que nosotros queremos simplemente es quitar el exceso de lápiz y dejar una línea bien débil para poder empezar a trabajar, para saber por dónde ir, dónde están las luces y dónde están las sombras, pero al final que las líneas del lápiz no interfieran con nuestro aspecto, con el aspecto final de nuestro dibujo ya con tinta. Bueno, aquí tenemos ya nuestro poco de café disuelto. Les recomiendo que bueno, yo trabajo con estos 3 frascos de vidrio reciclados de envases de yogur. Ustedes deberían también tener en casa algunos envases disponibles de vidrio o de plástico, no importa. Para nuestra tinta, entre comillas, más oscura, más o menos como que disolvamos una cucharada de café en un poquito de agua, como este. Es solamente un poquito, porque esto de acá vendría a ser nuestra tinta más cargada, es decir, nuestra máxima oscuridad posible, ¿no? Luego un segundo frasco con un poco de agua para poder tener la posibilidad de aclarar, y un tercer frasco vacío en donde vamos a ir, digamos, colocando el pincel con nuestra mezcla temporal de café con agua, porque vamos a empezar primero con unos tonos muy claritos, porque como toda técnica, digamos, líquida, se va a empezar con la pintura diluida para luego ir oscureciendo poco a poco. Ahora, con respecto a los pinceles, definitivamente tienen que ser pinceles de acuarela o pinceles para tinta. Yo recomiendo estos que son de pelo sintético, uno pequeño, uno mediano y uno grande, para poder trabajar bien. Fíjense cómo he diluido un poco de café nada más en agua. No necesitan preparar tanto porque realmente es muy poca cantidad la que se utiliza. Yo le he puesto como que 3 o 4 pinceladas del café que había preparado previamente y lo he disuelto como en una cucharada de agua. Siempre es importante que tengan un pedazo de cartulina o papel blanco a un lado para que antes de aplicar la pintura o la tinta sobre tu trabajo
puedas ver realmente cuál es el tono resultante y saber si está muy espeso, muy intenso. Pues nos animamos a manchar nuestro fondo. Siempre empiezo yo por el fondo para destacar la figura. No nos interesa dejar el contorno tan perfecto, de tal manera que le damos un poco de integración a la figura con respecto al fondo. Después voy a cambiar el ángulo de la cámara para que puedan ver cómo lo estoy haciendo. Ahí podemos ver un poco mejor. El asunto es trabajar rápido para que no se formen líneas entre las distintas pinceladas que les vas a poner, a menos, como siempre digo, que sea tu intención. Todo mi trabajo va a ser con las características también de la pintura de Palladio, que es muy expresiva, que es mi referente técnico. Y ya ven, estas texturas son las que a mí me interesan y que, dicho sea de paso, probablemente vayan desapareciendo, porque le vamos a agregar múltiples capas a este trabajo. Como les había dicho, no nos importa tanto ahorita la definición, porque son las primeras capas, pero sí es importante que vayamos preservando las luces. ¿Cuáles son las luces? Las luces son la mano, por ejemplo, y la cara. Todo lo demás va a tener distintos niveles de oscuridad. Por eso mismo, la cara no la pintamos todavía en esta primera intervención, porque necesitamos controlar bien. Es un trabajo capa por capa, pero al mismo tiempo es un trabajo por etapas. Entonces, todo lo que va a ser en nuestra oscuridad, de distintos tonos de oscuridad, es lo que vamos a pintar primero con esta primera base de café bien diluido. No saben lo delicioso que huele este trabajo, porque estamos trabajando con un buen café. Es importante que entiendas el valor de tener paciencia, porque si no está lo suficientemente seco lo que acabas de poner, lo que vas a hacer es borronear o maltratar la cartulina. Observen, por ejemplo, la manera en la que Palladio utiliza también esas texturas expresivas, llegando a las oscuridades en las últimas capas. Si bien es cierto, cuando ya eres un diestro, maestro, experto en el uso de la tinta, la acuarela o el café o la nogalina o cualquier técnica similar o equivalente, puedes darte el lujo de empezar con colores intermedios o a veces ya lo que sabes que va a ser completamente negro de arranque, lo planteas como negro, pero definitivamente yo te recomiendo que vayas poco a poco, porque yo, incluso a pesar de que ya tengo años usando esas técnicas, lo sigo haciendo así. Una primera capa muy diluida y a partir de ahí ya vas definiendo cuáles van a ser tus valores de oscuridad y de claridad. Ahora fíjate, existe una diferencia fundamental entre estos dos trabajos. Aquí el fondo es más claro que el cabello y aquí el fondo es más oscuro que el cabello. Para nuestro trabajo debemos decidirlo previamente y eso puede tener varias razones. En mi caso, yo voy a elegir oscurecer más el cabello que el fondo porque no quiero invertir tanto café oscureciendo el fondo, que es una superficie mucho más amplia. Entonces, si te das cuenta, yo estoy dando ya una segunda capa al cabello. Ahí ya soy mucho más cuidadoso a la hora de definir el borde, el contorno de los dedos, de las manos y del cuello, porque si bien es cierto el cuello tiene menos iluminación que el rostro, aún tiene que haber una diferencia entre lo que es el cabello y el cuello, ¿no? Tienes que saber, tienes que entender que nada se logra fácilmente, que nada o no necesariamente aseguras un trabajo de calidad actuando de manera apresurada, desesperada. Siempre es mejor trabajar con calma, con planificación. Fíjate cómo estoy oscureciendo ya, con mucho cuidado con la oreja, y es recién una segunda capa, ¿eh? Lo ideal es que en acuarela, tinta, café, lo que uses, reserves los blancos hasta el final. Si en el ojo hay un brillo, debes cuidar ese brillo como oro y no permitir que se manche con tinta.
Lo mismo en la cara, ¿no? Donde va a haber un brillo máximo, una claridad, resérvala, cuídala, déjalo para el final. Por eso estamos yendo capa por capa. Es importante que entiendas que no es necesario oscurecer mucho el café o oscurecerlo a cada rato agregándole más café, más café. Con que le pongas una capa más, ya estás oscureciendo las zonas. Claro, va a llegar un momento en el que sí vas a necesitar oscurecer el café para las zonas que son ya más profundas o para rematar algunas zonas. ¿Cómo se hace un efecto de difuminación? Es decir, para evitar que queden líneas. ¿Has visto esta línea que se ha formado aquí? Bueno, a mí me gusta. Pero si a ti no te gustara, a la hora de pintar y tú no quieres que quede esa línea, claro, cuando ya se secó es imposible. Pero si tú haces un trazo como este, ahí se forma una línea. Inmediatamente enjuago mi pincel con agua y antes de que se seque, difumino lo que acabo de pintar y de esa manera se funde lo que acabo de pintar con el resto hacia el agua y lo que se llama un degradado o degradé. Otra manera de evitar líneas o manchas muy definidas a la hora de pintar es primero humedeciendo solo con agua cierta zona de la cartulina, solamente con agua, y antes de que el agua se seque aplicas pintura o tinta y lo que va a suceder es que, como ves, la tinta o en este caso el café se difumina a través del agua que habíamos puesto previamente. Conforme vamos agregando las sombras más profundas, nuestra imagen se va definiendo más. Fíjense que he agregado una puerta al lado izquierdo porque necesitaba, y esto es la posibilidad del estudio analítico, de su propio trabajo mientras van trabajando, se van dando cuenta, si prestan atención, si trabajan con calma, se van dando cuenta que hay algunas cosas que pueden ir modificando sobre la marcha. Lo pueden ensayar en un papel aparte, le pueden tomar una foto a su proceso y sobre esa foto impresa o en la misma computadora pueden ensayar alguna modificación y una vez que están seguros lo pueden hacer. Ahora, lo que corresponde es empezar a dar las oscuridades máximas con nuestro tono más oscuro de café. Fíjense que ya estoy utilizando nuestro café puro, la máxima posibilidad de nuestro café, pero también tengan en cuenta que aún se le puede dar un par de capas para oscurecerlo aún más. Tengan en cuenta que estamos usando café y si bien es cierto estamos logrando este tono marrón tan bonito, tan orgánico y tan aromático, no tiene la misma calidad de pigmento pues que la tinta china o cualquier otra tinta. Entonces va a llegar un momento en el que ustedes van a sentir que por más capa que le ponen ya no oscurece más o que terminas lavando las capas que ya pusiste. Entonces, de alguna manera vas a llegar a un momento en el cual vas a sentir que no tiene ya mucho sentido seguir aplicando café porque ya no va a oscurecer más. Es en ese momento en el que tú tienes que decidir si te conformas con ese valor o si vas a recurrir a un refuerzo como bien puede ser un lápiz carbón, un lápiz de color o sí, pues esencialmente eso, ¿no? Hay unos lápices que se llaman PIT, que son lápices que tienen una mina de carbón bastante pastel, que nos puede servir mucho, pero también un lápiz de color de buena calidad, negro o marrón más profundo, nos puede permitir complementar estos tonos que estamos logrando simplemente con varias capas de café. Entonces, ¿qué necesitas para resaltar la mano? Obviamente es oscurecer el contorno, el fondo de la mano para que destaque. Tener cuidado de no oscurecer por oscurecer, teniendo en cuenta de qué se trata el fondo, qué es lo que hay, en este caso es un manto, ¿no? Utilizando línea valorada, es decir, una línea
que no sea tan uniforme, que tenga partes más anchas, partes más oscuras, más finas, que la sombra no sea completamente uniforme, tratando de que se comporte lo más natural posible. Bueno chicos, estamos llegando a las últimas posibilidades de oscurecer con el café. Como ven, ya tiene las sombras más importantes, tanto del cabello como acá el fondo para equilibrar el contraste, lo que se ve a través de la puerta, la oscuridad aquí y digamos las sombras alrededor de los ojos. Ya es poco, estoy intentando hace rato cargar más, pero si ustedes se dan cuenta, cuando los contrastes están bien planteados, cuando el dibujo está armonizado con tu propuesta pictórica, cuando has puesto las luces donde tú querías ponerlas y has puesto las sombras donde deberían estar, el trabajo se equilibra. Ahora, lo que sigue después de esto, ahorita con ustedes vamos a oscurecer un poco más el cabello. Con mucho cuidado para no perder las líneas de dibujo del contorno de la cara. Obviamente este es un ejemplo naturalista, ¿no? No vamos a decir realista, pero sí es un ejemplo que está fundamentado en el dibujo correcto, en la referencia correcta a la realidad en cuanto a línea, forma, proporción y iluminación, ¿no es cierto? Pero esta técnica obviamente se puede utilizar para cualquier tipo de proyecto que tú tengas, bien fundamentado, con sus referentes, las cosas claras. Hasta ahí llegamos. Yo creo que ya es bastante ilustrativo para lo que se puede hacer con café. Café sobre cartulina. Puedes utilizar café pasado si quieres, pero es más difícil de controlar porque ya está bien diluido en agua, por más cargado que esté al sabor, al gusto. No estamos usando café para tomar, estamos usando café para pintar. Entonces busca café instantáneo, de esos que vienen en sobrecito, que son granulados, y lo disuelves un poco en agua y vas probando la intensidad del tono del café. Eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este tutorial. Ya saben lo que se puede hacer utilizando materiales de cocina, incluso café. Y si encontraras creativamente alguna otra alternativa para poder pintar, siempre haz pruebas y ensayas sobre otros materiales. Así que si este tutorial te ha servido, compártelo. Nos vemos.